En el marco del 50 aniversario de la Arquidiócesis de Tijuana, el gran reto que tiene por delante la Iglesia Católica es fortalecer los valores espirituales y continuar con la labor de evangelización, pero de una forma más cercana a la comunidad. En el panel organizado por esta casa editorial con motivo de la celebración católica, Monseñor Salvador Cisneros, exrector del Seminario Mayor, Eduardo Ortiz Alonso, párroco de Nuestra Señora de la Soledad, y Jorge Echegoyen Flores, de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe del Río, coincidieron en la necesidad de salir a la calle y no esperar a que sea la gente la que se acerque a la iglesia. Sin duda, una diócesis representa la madurez de una iglesia. Y Baja California había ido creciendo desde la época de los padres jesuitas, con las misiones, con la fe, con la organización de la comunidad. Y por supuesto hubo una preparación remota y próxima. Y estaba bastante madura la iglesia aquí, con grupos apostólicos, con sacerdotes. Y por lo tanto, Roma tomó la decisión de hacer aquí en Tijuana la primera diócesis de toda la Baja California. De manera que tenemos ese mérito, por así decirlo, o ese don de que Tijuana se convirtió en la primera diócesis de esta península baja californiana. La elección canónica de nuestra diócesis hace ya 50 años representa un punto de llegada de todo un proceso. No es algo que aparece de improviso, sino que hay una labor misional precedente, ya señalada en los misioneros del Espíritu Santo. El hecho de ser reconocidos, o más bien elegidos como una iglesia particular, significa un punto de llegada, pero también un punto de partida, de ir consolidando, de ir respondiendo a las necesidades que en estos 50 años se han tenido que enfrentar. Entonces, el reto que se nos presenta va, entre otras, por esa línea, de cómo llegar a compensar esa desproporción entre agentes de pastoral y las realidades concretas que hoy nuestra iglesia, nuestra arquidiócesis presenta. Era importante que Tijuana fuera erigida como diócesis, dado que hubo un tiempo que Tijuana, por ejemplo, pertenecía a lo que viene siendo la arquidiócesis de Guadalajara. Entonces era como que ilógico que se pudiera gobernar un territorio y lejano, por cierto, a veces inhóspito y difícil de llegar desde tan lejos. Entonces obviamente se tenía que tener una base de operación. El mismo Vaticano, con toda su estructura, también ve por la descentralización, ¿no? No hay un poder desde allá que mande o dirija, sino que las diócesis tienen mucha autoridad y tienen mucha autonomía. El hecho de que cada territorio diocesano tuviera su propio obispo, como en este caso Tijuana, y que tuviera decisiones, seminarios, clero local, trabajo en conjunto en el propio lugar y no depender pues de otras partes, ¿no? En el 38 había 2 sacerdotes. Se hablaba de los hermanos Álvarez, que eran misiones del Espíritu Santo, y después ya, gracias a ellos, se empezó a consolidar un seminario en Ensenada. Después se pasó a Tijuana, y poco a poco Tijuana fue creciendo, y el número de sacerdotes también, seminaristas, y gracias a Dios se fue consolidando ya una diócesis con su propio clero. Pero estamos convencidos de que la diócesis era necesaria también para poder bombear sangre y vida a esta zona que estaba creciendo mucho. Podemos dividir etapas en la historia ya de la diócesis de Tijuana, que normalmente en el discurso católico se integra en la presencia de los obispos. Cada obispo hace, por así decirlo, una época, porque tiene personalidad, porque tiene forma de dirigir, porque tiene prioridades o objetivos específicos. Y sin duda, pues la época del señor Galindo fue muy breve, del 64 al 70, 6 años solamente de diócesis propiamente, aunque él había llegado en el año 50, ya tenía pues 14 o 15 años aquí entre nosotros, y él fue consolidando pues las bases para el inicio de la diócesis como tal. El señor Galindo a los 75 años renuncia y llega el segundo obispo de Tijuana, que es el señor Juan Jesús Posadas Ocampo, que estuvo con nosotros 12 años, después fue enviado a Cuernavaca y finalmente a Guadalajara, en donde fue acribillado, como sabemos.
y su presencia también fue muy significativa. Después vino el señor Emilio Berlí, también duró 12 años con nosotros. Él era un carismático, un hombre pues muy dinámico, cuyo objetivo principal fue la atención social. Se multiplicaron pues las casas de los pobres, la atención a los migrantes, la atención a los encarcelados. En fin, fue un mundo interesante. Un evento significativo fue la llegada de la Madre Teresa de Calcuta con sus religiosos a esta ciudad. Y finalmente vino el actual señor arzobispo, Rafael Romo Muñoz, que pues vino a organizar todo aquel dinamismo tan intenso de la diócesis, sobre todo multiplicando las parroquias. Hubo un crecimiento enorme, lo ha dicho últimamente el mismo arzobispo. De la llegada de él a nuestros días, Tijuana y la diócesis ha crecido al doble. Podemos encontrar en una misma parroquia grupos en una muy distinta situación, no solamente económica, donde los ricos contrastan con los pobres, sino también cultural. Yo creo que queda mucho por escribir sobre el influjo de la migración en nuestra ciudad, no solamente desde nuestro punto de vista de la pastoral de paso, que ya de por sí es bastante dramática, donde se encuentran experiencias de todos tipos, sino de la inserción de las distintas personas con distintas mentalidades en una misma área, en un mismo, ahora sí que entorno, y qué es lo que va surgiendo. Atender esta pluralidad nueva implica también respuestas nuevas. Se puede tener la tentación de caer en una orientación predominantemente pastoral, así llamada como iglesia, dejando de lado la formación académica de no solamente los sacerdotes, sino también del laicado, y dar una respuesta a partir de una insuficiente fundamentación religiosa. Por ejemplo, en los años 50, aquí en Tijuana, costaba la ciudad muy pequeña, realmente era un pueblito, ¿no? Inclusive mi familia, mis abuelos, nos decían que todos se conocían y la gente, todos sabían quiénes eran cada quien, pero fue creciendo, fue haciendo una gran urbe. Pero en ese tiempo, en los 50, por ejemplo, hubo grandes respuestas de parte de la iglesia. Una fue la Acción Católica, pero he conocido gente, taxistas, he conocido doctores, abogados que fueron tocados por la acción de los sacerdotes, ¿no? De la Acción Católica, grupos juveniles que fueron muy fuertes en su época y que después uno dice, caray, pues ¿dónde están? ¿Por qué no se vuelve a retomar este tipo de impulso juvenil, ¿no? Padre Máximo fue de veras un bastión en la juventud, en su tiempo. Quiero también añadir a esto la formación sacerdotal. Tijuana ha sido un centro, digamos, de estudio del seminario, con dos centros, el menor y el mayor. Uno en Cerro Colorado, el otro en pleno centro. Y yo recuerdo con agrado pues la interacción con la región. Había muchos compañeros desde Obregón, Hermosillo hasta La Paz. Toda la formación sacerdotal fue impulsada en sus tiempos, Monseñor Posadas, con la presencia del padre rector, en ese tiempo Monseñor Cisneros, y ya después cada diócesis se fue creando su propio seminario, y eso representa pues una riqueza y un crecimiento, pero también una madurez de la diócesis, ¿no? Que forma sacerdotes y luego forma posibilidades para nuevas diócesis, ¿no? Sin duda, ya lo decía el padre Eduardo, Tijuana es un mosaico no solamente humano, sino también cultural y podemos añadir hasta religioso. El impacto también de la cultura norteamericana, que es acentuadamente pues protestante, también impacta mucho a nuestros habitantes de Tijuana. Esto naturalmente produce la multiplicación de grupos religiosos o estos movimientos religiosos contemporáneos, de todo tipo también, desde los clásicos hermanos protestantes hasta los modernos movimientos religiosos mucho más libres, mucho más al estilo norteamericano, como los mormones o los testigos de Jehová. Y sin duda hay una cepa católica en Tijuana, ¿verdad? Seguimos
pues superando el 70% de católicos en Tijuana. Se ha hablado del 80-82% de esta región todavía de católicos. Pero sin embargo también tenemos que atender a esa circunstancia, a esa diversidad religiosa. Y muchos han sido católicos de origen, ¿verdad? Bautizados en la Iglesia Católica, han crecido más o menos como católicos, pero han buscado esa respuesta espiritual en estos grupos. Lo cual significa que tenemos que acentuar, ¿verdad? Se habla ahora de una nueva evangelización, precisamente ir a esas áreas de la ciudad o del ambiente en donde los católicos dejan ya de practicar. Muchas personas así sucede. Aunque son católicos, pues asisten un poco a la iglesia, practican un poco la fe, de manera que cuando llega una oferta protestante, una oferta religiosa de este tipo más liberal o menos anclada en una institución grande como la Iglesia Católica o más tradicional, pues ellos lo ven como una oportunidad, ¿verdad?, de renovar, de rehacer su vida. Tenemos una pluralidad también religiosa dentro del cristianismo. Hay otras denominaciones cristianas donde no es la única la Iglesia Católica, pero también poco a poco vamos ya encontrando otras religiones no cristianas, no solamente el judaísmo con una presencia pues ya antigua en la ciudad, también el Islam se está haciendo presente en pequeñas comunidades. Bueno, pues ante ellos afirmamos que hay la unidad de Dios, el Dios único, al que se puede llegar por distintas vías, incluso religiosas. Y dentro de la difracción del cristianismo, de esa diversidad de grupos, como Iglesia Católica, pues proponemos lo que tenemos, que entendemos es precisamente el depósito de la fe, de la revelación. Ciertamente no tenemos la intención de arrastrar hacia la iglesia, sino de atraer. Cuando somos coherentes, cuando manifestamos la alegría del Evangelio, la sencillez de la fraternidad, el amor a la verdad, la misericordia, la justicia, entonces nos hacemos atractivos. Normalmente se pensaba de que había las religiones tradicionales en Tijuana, unas 5 o 6, y que esas tenían muchos templos, ¿no? Y después los datos del INEGI nos arrojaba de que más bien había como 300 grupos religiosos, 400, con diferentes templos cada uno, por lo tanto una diversidad religiosa tremenda, ¿no? Entonces la Iglesia Católica creo que ha estado siempre dispuesta como al diálogo, sin embargo nos damos cuenta que como que cada quien trabaja por su cuenta. Sería una invitación y un reto, así como también el hecho de promover los valores juntos, lo que nos une, en eso tratar de, digamos, de trabajar y no en lo que nos desune, porque hay muchos aspectos doctrinales que sí nos desunen y uno pretende siempre decir, pues tenemos la verdad nosotros, pretendemos absolutizar a veces nuestra propia religión y a veces monopolizar la verdad, ¿no? Es decir, yo tengo la verdad y tú no la tienes, y punto. Creo que en el diálogo y también en la participación ciudadana podemos llegar a acuerdos, por ejemplo, para el bien común y para el bien social. No hay que tampoco morder el anzuelo, pensar que, híjole, la iglesia se está desinflando y hay muchos grupos religiosos. Debo decir por qué. Yo he conocido, de hecho tengo familiares que se han movido de un grupo a otro. O sea, salen de la Iglesia Católica, se van a un grupo, y luego se van a otro grupo. No siempre son tan estables en un grupo, eso se da muy común. Y otros que regresan de vez en cuando, alguno que otro que regresa después de un caminar a la iglesia. Entonces, sí, aparentemente parecería así como que se pierden adeptos, pero creo que también muchos grupos religiosos, ellos mismos se los comparten, o sea, uno va a un lugar, luego se van a otro. Pero obviamente hay que trabajar mucho porque el aspecto se me hace más importante es el aspecto de formación bíblica y aspecto social de caridad, como decía el padre Eduardo, ¿no? O sea, que cómo nosotros, qué cara presentamos a los demás, qué fraternidad hacemos sentir en la sociedad, ¿no? Para Frontera.info, con información de Ángela Torres e imágenes de Jael Norzagaray.